Bueno, buenas tardes, compañeros, profesor. El tema que se me fue asignado fue los problemas específicos en la decisión, es decir, en la sentencia, y en específico las circunstancias agravantes y atenuantes, los concursos en el caso de que existiera concursos y el cálculo de la pena recibida por Tomás Lubanga. Y bueno, vamos a comenzar el análisis con las circunstancias agravantes del crimen. Cabe destacar, y a modo de introducción, que en la condena de Tomás Lubanga destaca su no participación directa en la ejecución material del crimen, pese a lo cual fue calificado como coautor. La Corte Penal Internacional no lo considera como autor mediato ni tampoco como partícipe, sino que más bien lo considera como autor intelectual. Para ser coautor en este sentido bastará, y en vista de la Corte, bastará la existencia del plan común a ser ejecutado y proporcionar una contribución esencial a este. Por lo tanto, se trataría de una versión corregida del dominio funcional del hecho como fundamento de la coautoría. Y por lo tanto, ello coloca en primer plano el tema de la comunicabilidad de las circunstancias de un coautor que no concurrió a la ejecución material del hecho. Ya entrando en el análisis específico de las agravantes, vamos a comenzar con la primera agravante que fue pedida, que es las condiciones del centro de reclutamiento y el trato brutal de los menores. Y como habíamos dicho, el primer criterio para determinar la comunicabilidad de una circunstancia agravante será que haya ocurrido en el curso ordinario del crimen. La Corte concluyó que los castigos a que fueron sometidos los reclutas no pueden atribuirse a Lubanga, ya que no se probó que sucedieron en el curso ordinario de los crímenes, por los cuales lo condenaron. Estos son alistamiento, reclutamiento y uso de menores de 15 años en la hostilidad. Sin embargo, no se detiene la sentencia en el hecho de que los castigos formaran parte del entrenamiento de los niños reclutas, sino que más solo a que hayan ocurrido en el curso ordinario del crimen. Y bueno, por lo tanto, tampoco se analiza que esta circunstancia era una condición necesaria para el reclutamiento. Igualmente, la sala hizo referencia a que Lubanga cumplió un papel esencial de coordinación e implementación del plan común, concretamente teniendo contactos directos y continuos con los participantes en dicho plan, inspeccionando los campos de entrenamiento para alentar a los nuevos reclutas, así como proveyendo los recursos financieros necesarios para la implementación del plan común y usando a los niños como guardaespaldas. En criterio del autor, la necesidad de que el agravante suceda en el curso ordinario del crimen es totalmente acertada, y por lo mismo le parece inexplicable que la Corte no haya considerado a los castigos a los menores de 15 años durante el reclutamiento, que estos castigos pudieran derivarse del curso ordinario de los acontecimientos. Para finalizar, la Corte en el análisis de esta agravante en particular añade que no se le pueden atribuir los castigos infligidos a los niños reclutas, dado que no los ordenó ni tampoco los promovió. La siguiente agravante que corresponde analizar es la agravante de la violencia sexual. Respecto a esta, la Corte no la consideró procedente debido a la ausencia de evidencia de que ésta hubiese sido realizada en el contexto de los crímenes de los cuales Lubanga es culpable. Esta violencia sexual contra menores de 15 años no deriva, según la Corte, necesariamente de un contexto de reclutamiento, alistamiento o uso de niños en hostilidades, sino que constituye un auténtico exceso no imputable a quienes directamente no la realizaron o al menos no la ordenaron. Dado que es necesario para que se concrete este delito, por así decirlo, el contacto físico entre el autor y la víctima. Y bueno, para finalizar el análisis de las agravantes en específico, nos queda todavía las agravantes de ser las víctimas especialmente indefensas y también la agravante de motivos discriminatorios. La tercera agravante pedida fue la de ser víctimas especialmente indefensas. La Corte determinó acertadamente, en criterio del autor y también en mi criterio, que los factores relevantes para determinar la propia gravedad del delito no pueden ser considerados a la vez como circunstancias añadidas que la aumentan. Y bueno, esto quiere decir que el carácter vulnerable de los menores de 15 años no puede ser calificado simultáneamente como circunstancia agravante y como elemento del propio crimen. El aplicarlos como agravantes vulneraría el principio non bis in idem. Bueno, la cuarta y última agravante que se solicitó fue la de motivos discriminatorios. Esta agravante significaba que Lubanga ejerció violencia sexual y sumisión conyugal en relación al género de las víctimas, es decir, por el hecho mismo de ser estas menores de 15 años mujeres. Pero esta fue desestimada por la Corte sin más, dado que no existía la posibilidad certera de realmente determinar que esta fuese la motivación
de Lubanga, el ejercer este tipo de delitos solamente motivado en el hecho de que las víctimas fueran de género femenino. Y bueno, a modo de conclusión en este punto, podemos decir que respecto a los criterios utilizados para imputar las circunstancias agravantes, estos pueden ser o de carácter objetivo general o de carácter individual. Que sean de carácter objetivo individual alude en específico al curso ordinario del crimen o a su contexto. En este criterio se abarcan las llamadas agravantes objetivas que permiten ser aplicadas a todos los intervinientes del delito. Y en el caso de que el criterio utilizado sea de carácter individual, en esta se alude a la orden expresa o promoción y a la intencionalidad y permiten ser aplicadas solo respecto a los sujetos en quienes concurren, y por lo tanto por esto se diferencian de las primeras. Cabe mencionar que esta clasificación solo tiene sentido para fundamentar la comunicabilidad que habíamos señalado en un principio. Era necesaria. Ya pasando al análisis de las circunstancias atenuantes de este crimen, podemos señalar que la Corte no considera como atenuantes de la pena la necesidad, los motivos pacíficos ni las órdenes de desmovilización alegados por la defensa de Tomás Lubanga. Expresa la sentencia que, aun cuando Lubanga esperaba la restitución de la paz, una vez asegurados sus objetivos, ello era de relevancia limitada dado el reiterado reclutamiento de niños. Por otra parte, la decisión resalta que Lubanga, para lograr sus objetivos, utilizó niños en las Fuerzas Armadas que controlaba y se mantuvo en estas mismas, a pesar de las declaraciones públicas en sentido contrario y las órdenes de desmovilización que emitió. La lectura de la sentencia de condena emitida por la Corte podría llevar a concluir que si Lubanga hubiera abandonado realmente el control de la estructura o hubiese cesado el reclutamiento de menores de 15 años, esa actividad posterior a los hechos debería haber sido valorada como motivo de rebaja de la pena. Al respecto, las reglas de procedimiento y prueba establecen como atenuante de pena la conducta del autor posterior al hecho, mientras ésta persiga o el esclarecimiento de los hechos, esto quiere decir la cooperación con la Corte o la disminución del daño ya causado a las víctimas. Por lo tanto, y siguiendo este orden de ideas, ni el hecho de que Lubanga hubiese cesado en su actividad, es decir, si hubiese dejado de reclutar niños, ni el abandono de la estructura político-militar incidiría en el daño ya ocasionado a las víctimas. Más aún, si la Corte ya había dicho que los crímenes de alistamiento o reclutamiento de menores de edad son delitos continuos o permanentes. Sin embargo, y cabe mencionar que la Corte sí reconoció como atenuante la colaboración de Lubanga durante el juicio. Ya pasando al análisis de la determinación de la pena y el concurso de delitos, voy a mencionar ciertos hechos objetivos que ocurrieron en este caso para posteriormente pasar al análisis de los mismos. Primero, en cuanto a la determinación de la condena, se expresa en el estatuto que ésta debe ser proporcional al crimen, de allí que no sea necesario establecer un límite mínimo. Además, la privación de libertad no puede exceder los 30 años, salvo que la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado justifiquen una cadena perpetua. Igualmente, debe imponerse una pena para cada uno de los crímenes, especificando el periodo total de reclusión. Al respecto, dispone el artículo 78.3 del Estatuto que la pena no será inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas. En consecuencia, la Corte condenó a Lubanga a la pena de prisión de 13 años por el delito de reclutamiento de niños menores de 15 años, a la pena de 12 años de prisión por el crimen de alistamiento de niños menores de 15 años, y a una pena de 14 años de prisión por utilización de menores de 15 años en hostilidades. La sentencia opta, y siguiendo el criterio anteriormente mencionado, de que debe aplicarse una pena que no sea inferior a la más alta de las mismas penas, opta por castigar con la pena más grave de las tres mencionadas, es decir, la de 14 años. Como se sabe, el Estatuto no establece el quantum de la pena aplicable a los crímenes, ni mucho menos un rango para su determinación, lo cual evidentemente cuestiona la vigencia del principio nulle pena sin el eje, dado que estas funciones o estas atribuciones quedan totalmente entregadas a la Corte Penal Internacional. En todo caso, aun cuando el Estatuto no establezca el tipo de pena ni su cuantía, toda sentencia debe fundamentar, como bien sabemos, el por qué se atribuye determinado lapso de sanción a un crimen respectivo. En la sentencia analizada, la decisión no fundamenta ni el castigo de los 13 años, ni tampoco el de los 14 años para los crímenes de Lubanga. Ya pasando al análisis de los concursos, cabe mencionar que la distinción de si en un mismo artículo se tipifican varios delitos o se contempla un delito con varias modalidades de conducta es uno de los problemas también que ocurre en este caso. Dado que si se trata del primer caso,
Es decir, si en un mismo artículo se tipifican varios delitos, estamos ante un supuesto de concurso de delitos por la concurrencia de injustos distintos. En cambio, si se concluye que se está en presencia de un único delito cuya tipificación prevé distintas formas de ejecución, la realización de una de estas formas de ejecución configuraría el crimen. Esta distinción anteriormente mencionada debe solucionarse en vista del autor, tomando en cuenta el análisis del bien jurídico protegido. Así, en el tipo penal en estudio, las acciones de reclutamiento, alistamiento y uso de menores de 15 años lesionan el mismo bien jurídico, a saber, el sano desarrollo psíquico, físico y moral de las personas especialmente vulnerables en razón de su edad. Por lo tanto, estaríamos ante un único crimen con distintas formas de comisión y bastaba, en opinión del autor, con condenar a Lubanga con la pena de delito de uso de menores en las hostilidades, que contempla 14 años. No obstante, la Corte entiende que el artículo 8.2 del Estatuto contempla varios crímenes. De allí se entiende que aplique la pena a cada uno por separado. La Corte, aun considerando de que se trata de varios crímenes, recurre erróneamente al sistema de absorción para calcular el quantum total de la pena. Como bien sabemos, este es un método usual del concurso ideal de delitos, caracterizado por el hecho de que la pena del delito mayor prevalece, es decir, absorbe al resto de las sanciones. En tal sentido, la sentencia comentada aplica la pena del delito más grave, es decir, la de 14 años. Esto es totalmente contradictorio, dado que si la Corte consideró que el reclutamiento, el alistamiento y la utilización de niños menores de 15 años en las hostilidades son hechos distintos, pudo recurrir al sistema de cálculo de penas propio del concurso real, es decir, se pudo recurrir a la acumulación matemática o jurídica de las penas y por lo tanto llegar al tope de los 30 años establecidos en el Estatuto. Y bueno, profesor, compañeros, esa ha sido mi presentación, espero que haya quedado claro el tema y buenas tardes.